Doctora Maribel Hernández Manay, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer el análisis de la casación 374. El presente informe que vamos a abordar justamente ese recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado Aurelio Pastor Valdivieso contra la sentencia de vista del 15 de mayo del año 2015 emitida por la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia de primera instancia del 9 de octubre del 2014, que condenó a Aurelio Pastor Valdivieso como autor del delito contra la administración pública, tráfico de influencias en agravio del Estado. En este sentido, vamos a hacer mención la Sala Plena de Corte Suprema de Justicia de la República. Ese es el órgano supremo de deliberación que debidamente convocado decide sobre la marcha institucional y sobre todos los asuntos que no sean de exclusiva competencia de otros órganos judiciales. Se preside o lo preside la Presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y de la República, y se integra por todos los jueces supremos titulares. Se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo establecido en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este caso, la relación con los planteamientos filosóficos, primeramente vamos a ver el análisis de la filosofía del derecho a nivel de Latinoamérica, en el cual podemos apreciar que en Latinoamérica la filosofía pues del derecho nació como una proyección de la visión esta universal de la monarquía hispánica, que albergaba pues una pluralidad de naciones y que se sustentaba en una filosofía del neotomismo, ¿no? En esa construcción política y filosófica, la justifica pues toda esa disipación histórica, ¿no? Pero los cimientos, la fundación de la lengua, la cultura, las creencias básicas resistieron todos estos cambios después de lo concebido de un proyecto menos universal en la modernidad, lo cual pues es la época ya republicana y democrática. Entonces, como segundo punto, viendo el análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes y durante el siglo XX, cabe mencionar que en nuestro país existía la corriente filosófica del derecho denominado naturalismo, ¿no? Muchas veces de corte escolástico o religioso, y la racionalista moderna, ¿no? Entonces, ahora bien, en los albores del siglo XX comenzó a aceptarse la visión, ¿no? Positivista del derecho, tal como se refiere o como lo decía Villamarín en su artículo científico titulado Objeto y división de la jurisprudencia, ¿no? Del año 1907. Por tanto, la visión moderna de la filosofía de nuestro país es más de corte ius positivista que ius naturalista, ¿no? Entonces, existe una larga lista de autores peruanos de la filosofía del derecho que podríamos mencionar como Alzamora Valdés, Fernández Cesarego, García Belaúnde, entre otros, quienes evidencian en sus obras jurídicas de filosofía que el derecho ius positivista ha llevado a una concepción del derecho y de la justicia desde su punto de vista normativista, de modo que Kelsen estuvo y sigue presente en este ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, como tercer punto, en base al análisis de la teoría jurídica del doctor Miro Quesada, cabe mencionar que en relación con el caso, el modo de razonar aquel que rebasaría cualquier intento de reconstrucción analítica que se efectúe tomando un instrumento de recursos formales de la lógica deductiva, era por ello que en la audiencia pública el recurso de casación interpuesto por la defensa, en este caso de don Aurelio Pastor Valdivieso, contra la sentencia de vista del 15 de mayo del 2015 emitida por la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó, ¿no?, la sentencia de la primera instancia, el cual pues fue aprobada el 9 de octubre del 2014, que condenó a Aurelio Pastor, ¿no?,
Valdivieso como autor del delito contra la administración pública, tráfico de influencias, ¿no? Entonces, en agravio del Estado, eh, revocó el extremo que impuso como pena principal 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva, y reformándola impuso 4 años también de pena privativa de libertad efectiva con los demás que contenía en ese entonces, ¿no? Entonces, basándonos en el análisis de la teoría filosófica de Miro Quesada, pues el doctor Francisco Miro Quesada menciona de que el escepticismo, ¿no? Como si fuera un método basado en métodos vagos, ¿no? Entonces, sin embargo, nunca ha señalado o señalaba nociones sobre el derecho ambiental o una teoría para llegar al fin del estado de un derecho ambiental, ¿no? Entonces, estos problemas de falta de nociones sobre el derecho ambiental es la justificación de la falta de credibilidad de la teoría de Francisco Miro Quesada, debido a que en el pleno del siglo XXI se debe de estar en vanguardia con estos temas de carácter de emergencia, como se ve de forma internacional, ¿no? En mi opinión, ¿no? El caso en concreto, o también llamado el problema a resolver, y la propuesta son coherentes y cohesionadas parcialmente con la Agenda 2030 a causa del Estado de Derecho, ¿no? Libertad y principio de la simetría, en donde están directamente relacionadas al principio de separación de poderes, ¿no? La igualdad y principios de no arbitrariedad, respectivamente, por estar en los artículos de esquemas y apuntes de la teoría de la razón y teoría del derecho justo relacionadas a los derechos humanos y a los derechos ambientales, ¿no? Por los siguientes motivos. La llamada, por ejemplo, un estado de derecho ambiental y de transición energética son problemas del siglo XXI, ¿no? Los cuales estamos atravesando. Por ello, Francisco Miro Quesada ha sido congruente con los derechos humanos en parte, ¿no? Además, nunca él ha señalado nociones sobre el derecho ambiental o una teoría para llegar al fin del estado del derecho ambiental. Francisco Miro Quesada menciona del escepticismo como si fuera un método basado en métodos vagos, ¿no? En añadidura, en su propuesta, pues fuera de las bases de los derechos, reconoce la matemática como una forma de solución a los problemas. Sin embargo, la simetría, como él reconoce, no necesariamente se cumple, ¿no es cierto? Entonces, yéndonos al análisis de la realidad peruana y su aplicación de esta teoría del doctor del derecho justo, el cual se mencionaba, entonces hay que ver que en la realidad, en la actualidad, pues estamos sufriendo un factor de corrupción, inseguridad, el tema de la pérdida de credibilidad de muchas instituciones, por todo este tema de la corrupción asimismo, el tema de que muchas regiones carecen de buenos servicios y todo esto, pero se ha conllevado esta crisis política que estamos atravesando, ¿no? En la actualidad. Entonces, para entender esto mejor o de entender qué es la teoría del derecho justo del doctor Miro Quesada, él propone pues que primero nos preguntemos, ¿cómo saber que una norma del Estado es justa? ¿No es cierto? Entonces la respuesta depende del criterio moral en el derecho. Entonces, lo cual implica una fundamentación de la razón práctica, ¿no es cierto? Entonces ¿qué se distingue entre la ética pues material sobre el contenido de la norma justa o injusta y ética formal sobre su vigencia y modo de promulgación? Aparte de eso, también propone un derecho justo, ¿no? Eh, un derecho justo a la realidad en la cual nosotros estamos viviendo, pero lo primero como pregunta que deberíamos hacernos es pues, y está, ¿cómo saber que esa norma del Estado es justa, ¿no? Y pues está contemplado en nuestro Código Civil y los demás ordenamientos, que no se trata de imponer una norma, porque sí, sino de establecer unas reglas
que les ayuden a nuestros hijos a crecer y desarrollarse de una manera integral, ¿no es cierto? Luego la respuesta dependerá pues del criterio moral del derecho, como hemos mencionado inicialmente, lo cual implica una fundamentación de la razón práctica. Entonces, dicho esto, eh, estamos, o puedo dar por conclusión, eh, pues que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, ya que es el órgano supremo de deliberación, que debidamente convocado decide, ¿no?, sobre la marcha institucional y sobre todos los asuntos que no sean de exclusiva competencia de otros órganos. Asimismo, en ese trabajo, el cual estoy evidenciando, el desarrollo del derecho del siglo XX y cómo se contextualiza en la caída del socialismo reales, que planteó la izquierda la necesidad de promover los derechos fundamentales y atrincherarlos, sobre todo, ¿no?, en las cartas constitucionales como un elemento necesario de cualquier régimen político razonable. Entonces, también nosotros esto brindamos, pues, como recomendación, lo que debemos hacer es internalizar, ¿no?, lo propuesto por el doctor Miro Quesada, en primer lugar, en nuestro país. Las leyes justas, ¿no?, nacen de acuerdo con el derecho ius positivo, ya que el doctor Miro Quesada practicaba la filosofía de Kelsen, por ello se diferenciaban pues mucho a la norma por su falta de concreción, ¿no? Propone un derecho racional o justo basado en un principio ético supremo. El derecho justo es un derecho no arbitrario, ¿no? Entonces, la relación con el caso propuesto, el modo de razonar, aquel que rebasaría cualquier intento de reconstrucción analítica que se efectúe tomando como instrumento los recursos formales de la lógica deductiva. Por ello, en audiencia pública, el recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado Aurelio Pastor Valdivieso fue admitida y puesto en libertad, ¿no? Entonces, eso es todo, doctora. Muchas gracias.